Cuando hablamos de psicópatas integrados, hablamos de personas completamente o aparentemente normales, excepto por el hecho de que están en la sociedad, pero carecen de norma moral, de emociones, de empatía, de aquello que genera en la especie humana lo más genuino de ella, que es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y de empatizar o sentir compasión por nuestros congéneres. Los psicópatas integrados son personas encantadoras, seductoras, están en todos los lugares, muy especialmente en los sitios de poder, en los sitios desde los cuales acceden a la capacidad de manipular a la mayor parte de gente posible. Y el problema pues es que no están identificados como tales y tendemos a pensar que son como nosotros. El problema básico con los psicópatas integrados es que creamos que estamos ante un ser como nosotros cuando realmente estamos hablando de un tipo de especie humana asterisco o un tipo de mutación de la especie humana, algo que no es especialmente normal en nuestra especie humana, como es no sentir ningún tipo de emoción, no sentir miedo, no sentir remordimientos, no tener conciencia moral. Y esto pues es un problema en lo que se refiere a las relaciones con ellos. El amor cero es la experiencia inconmensurable de emparejarse con una personalidad psicopática, con un ser sin alma, sin emociones, pero a cambio con una gran potencialidad de manipulación, de seducción, de encanto superficial, que lleva a que los que se emparejan con estos seres terminan sufriendo un tipo de trauma incomparable, un tipo de trauma que hay que tratar como personas severamente traumatizadas, que terminan siendo. Y el amor cero es quizá la experiencia más terrible y temible que quepa imaginar atravesar a lo largo de una vida, sobre todo por el hecho de que las propias víctimas de estos psicópatas integrados en el ámbito de la relación de pareja no sienten que están emparejados con personajes de este tipo hasta que el grado de daño está muy avanzado. A veces pasan años o décadas y requieren un tipo de tratamiento, un tipo de psicoterapia especializada que les saque adelante porque pues están suicidas, están absolutamente devastados emocionalmente, son verdaderamente víctimas de uno de los más severos que quepa imaginar atravesar en la vida de un ser humano. Denominamos familia cero aquella familia disfuncional en la que los niños que proceden de ellas han terminado normalizando o trivializando los más severos traumas, no solamente por las violencias físicas directas, que también ocurren, sino también por procesos de abuso emocional, de seducción, de manipulación, que les llevan a fallar en el proceso normal de un niño en una familia normal, que es apegarse y establecer un vínculo seguro con sus progenitores. Esa base segura de apego le lleva al niño futuro adulto a tener un reservorio de resiliencia, de resistencia psicológica frente a los avatares que luego en la vida pueden llegar, y las familias ceros fallan a la hora de establecer esos vínculos o esas bases seguras con los niños que proceden de ellas y convierten a estos niños futuros adultos en altamente vulnerables a las manipulaciones, a las seducciones, a los enganches con los peores tipos de relaciones sociales, de pareja, que terminan victimizándolos. Y a una infancia terrible, a una infancia traumática, en una de estas familias cero, familias disfuncionales, termina sucediendo una adultez aún más traumática, que no es más que la reenactuación o repetición de esos traumas de infancia con personas o personajes que se parecen mucho a los progenitores indisponibles emocionalmente, fríos, cuando no violentos o psicopáticos, que los engancharon y que han causado esta gran herida emocional que luego les cuesta tan caro a estas personas que se dejan desgraciadamente enganchar por relaciones disfuncionales en la vida adulta. El confinamiento hace que la experiencia ya de por sí traumática de una familia cero, donde los abusos, la manipulación, la violencia, el abandono emocional son la tónica,
se convierten en aún más dramáticos puesto que ya no hay escape. El confinamiento significa un corralito psicológico que hace vivir a los niños en estos entornos familiares tóxicos, nocivos, un verdadero infierno, en la medida en que el no poder recurrir a otras personas, a relacionarse con otras personas, les lleva a no tener vías de escape y a padecer mucho más crudamente, mucho más severamente el embate tóxico de estas relaciones disfuncionales, no siempre violentas, pero siempre que causan un enorme sufrimiento y un gran estrés emocional. Las familias cero, que ya de por sí significan un gran sufrimiento para sus miembros, cuando además sufren del aislamiento, del confinamiento, eso lleva a una situación potenciada, intensificada de sufrimiento, y esa exclusividad en esa relación cerrada ya, mucho más clausurada que impone el confinamiento, lleva a una situación mucho más límite y lleva a un especial sufrimiento que estamos viviendo y que estamos atendiendo los psicólogos especialistas en el trauma cero en las familias cero. Este libro está dirigido a aquellos niños que hoy son adultos, que vivieron en familias disfuncionales, aunque no lo identificaron o no las identificaron como tales, y que sin saberlo portan este virus, este bicho, este elemento que les hace altamente vulnerables a otros manipuladores que se parecen muy mucho a los progenitores que los victimizaron. No hay nada más natural, más familiar para un niño procedente de una familia cero que relacionarse, emparejarse, tener un círculo íntimo de amigos o de relaciones que abusan de ellos, que se aprovechan de ellos, que repiten una y otra vez sin darse cuenta estas antiguas víctimas los mismos procesos y abusos, aprovechando que estos niños apagaron en su momento los sistemas de alarma, de alerta, y no son capaces de identificar en la vida adulta personas o personajes abusivos, manipuladores, tóxicos, psicopáticos, que se dedican a aprovechar estas antiguas heridas en su beneficio, y estos antiguos niños procedentes de estas familias cero tienen muy pocas oportunidades a la hora de identificar tempranamente a estos personajes que los van a manipular y los van a depredar y depletar emocional y energéticamente. Familia Cero es un libro que está dirigido a estos ex miembros de familias disfuncionales y tóxicas y abusivas, pero que sin haberlo identificado están sufriendo por el resto de sus vidas la reenactuación y la repetición de procesos tóxicos a los que se aclimataron siendo muy niños y que desgraciadamente siguen sin identificar a tiempo, y eso les lleva a normalizar, a banalizar, a trivializar las relaciones más disfuncionales, las relaciones, desde las relaciones de pareja hasta relaciones sociales de cualquier tipo, sin ninguna oportunidad para poner límites a ellas, sin ninguna oportunidad de poner al margen, ponerse a salvo de depredadores sociales de todo tipo que pululan en nuestra sociedad y que se aprovechan de estas antiguas heridas de los niños perdidos que proceden de las familias cero.